Mesa directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia. Jorge Iván Montoya Mejía, presidente. Mónica María Raigosa Morales, vicepresidenta segunda. Hugo Armando Urrea Gómez, secretario general. El periodismo ha tenido cada vez más acogida en la sociedad, ya que a través de este podemos conocer lo sucedido en el pasado, registrando los acontecimientos ocurridos en el presente y proyectando así el futuro. Gracias a la información que los medios publican, los individuos toman conciencia y están al tanto sobre lo que acontece en su país, municipio y localidad. Con una invitación especial, la Asamblea de Antioquia reconoció y resaltó el trabajo de los periodistas del departamento. Nosotros hemos invitado a un encuentro de integración a todos los periodistas que cubren todo el sector nuestro en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia, porque es un reconocimiento más que merecido a todo un sector que es el puente, es el articulador entre todos los diferentes elementos de información entre la comunidad y la clase política, las instancias gubernamentales, el Estado, la Asamblea. Por eso este reconocimiento a unos hombres de bien, a unas personas que desgraciadamente a veces por situaciones adversas a todo el sistema económico no tienen la forma de subsistir como debieran de ser, al igual que uno diría que el mismo sector educativo, los maestros. Por eso hemos querido rendirle este homenaje a todos y cada uno de nuestros amigos que están siempre en la esfera de la información. El periodismo, como los medios de comunicación, tienen una función esencial, pues es por intermedio de estos que se conoce lo que sucede y que de su veracidad, transparencia y honestidad depende que lo que se muestre sea lo verdadero. El periodismo abarca todo el trasegar del hombre en la tierra. El periodismo es la materia prima de la historia, porque son todos los hechos, son todos los acontecimientos que se transmiten, y esa transmisión de generación en generación precisamente hace que nos identifiquemos como somos. La cultura, los pensamientos, cómo han sido a través del trasegar de los años, cómo han actuado nuestros antepasados, cuáles han sido los temas que han manejado, cómo han administrado también los antepasados todas las riquezas, las potencialidades que nuestra tierra ha tenido. Tanto en tiempos de la colonia como en tiempos de la independencia, el periodismo pretendía, por encima de todo, denunciar lo que sucedía con los ejércitos españoles y libertadores, así como con todas las injusticias que se vivían durante la existencia del virreinato. Esta concepción del periodismo en una época donde solo podían hablar libremente quienes estaban en la cabeza del poder, condujo a varios personajes colombianos, entre ellos Antonio Nariño, a ser desterrados del país. Históricamente, esta profesión es una de las más importantes para informar al ciudadano. Históricamente nosotros hemos tenido referencia de que son los medios, son los periodistas los que han posibilitado que a través de la verdad se descubran o se muestren los hechos como sucedieron, sin ser adobados, sin ser mostrados de una manera diferente. Los casos como el Watergate en Estados Unidos muestran la realidad cuando Nixon tuvo que renunciar a la presidencia de la República. Igualmente aquí en Colombia, nosotros hemos sido testigos de cómo los medios, de una manera importante, han mostrado los casos de corrupción más aberrantes en la historia de Colombia. El periodismo colombiano en la actualidad es dueño de un inmenso poder,
poder que cuando ha sido manejado con ética, responsabilidad y objetividad ha tenido repercusiones positivas en la sociedad y en el devenir del país, pero que cuando se ha dejado manipular por intereses coyunturales de tipo político o económico ha tenido gran responsabilidad en la prolongación o en el empeoramiento de las crisis sucesivas que han dibujado la historia contemporánea de Colombia. Los periodistas han tenido una gran responsabilidad en la historia, casi que se han convertido en la voz de la comunidad, en esos procesos donde de alguna manera la comunidad ha tratado de pronunciarse. Son los periodistas casi los que han tenido la responsabilidad, a partir de ese poder que tiene, la investidura que le da los medios y la comunicación, poder salir a sacar a la luz aquellos fenómenos, aquella problemática, aquellas situaciones donde mucha gente, por ejemplo, no es escuchada. Hoy, a través de los medios de comunicación, se da de alguna manera la difusión de una problemática específica. Entonces, por eso creo que ese papel de los medios ha sido supremamente importante en todo el transcurrir de su historia. Una vez se establece el periódico como la mayor fuente de expresión y de formación para los futuros periodistas, empiezan a surgir cientos de periódicos que cierran filas en torno a una ideología o a una figura política, y cada impreso declaraba sus inclinaciones. De este modo, la objetividad no era algo que estuviese en el periodismo colombiano. El periodismo y la política tienen una relación completamente directa. En el caso del departamento de Antioquia, hablando de la prensa escrita, tenemos dos periódicos que son los más importantes en el departamento, de mayor difusión. El periódico El Mundo, que tiene una tendencia liberal que se debe a los principios del Partido Liberal, y el periódico El Colombiano, que tiene una formación y una tendencia conservadora, y uno alcanza a mirar en muchos de sus contenidos esa orientación enfocada hacia eso, y por eso en muchas oportunidades en el contexto regional, en el departamento de Antioquia y en el contexto nacional, igualmente tenemos periódicos, tenemos noticieros ya del orden televisivo, del orden radial o también de prensa escrita, en donde hay unas claras tendencias hacia unos grupos políticos o incluso grupos empresariales. La Constitución Política de 1991 incluyó en los derechos fundamentales el derecho a la información. Se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Ya regresamos. La información es la herramienta principal de los periodistas, pero además es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos. El acceso a la información permite una participación más activa de la comunidad. En una democracia contribuye a la transparencia y fortalece el control social. Garantizar a los ciudadanos la posibilidad de expresar sus opiniones, creencias o convicciones es fundamental dentro de una democracia. Sin embargo, se debe comprender que este derecho va más allá de la libertad de expresión e incluye la facultad de informar, investigar y recibir libremente información por cualquier medio de difusión. Ha sido más benéfico que de alguna manera perjudicial el papel de los medios. En algunas instancias hay gente que se queja del rol de los medios, hay gente que dice que de alguna manera se motivan las masas o se mueven se dirigen las masas a un pensamiento dado. Pero cuando se tiene una prensa libre, cuando se tienen unos medios de comunicación con las posibilidades de llegarles a todos, antes por el contrario se genera una conciencia colectiva, por el contrario se invita a pensar a la gente. Cuando los medios llegan libremente a las personas y de alguna manera se les da a entender la necesidad de libertad. Son los medios de comunicación, hoy en día más virtuales que cualquier otra cosa, los que han llevado a que la gente se asocie, a que la gente proponga sus necesidades y a que la gente se ponga de acuerdo a luchar por unas necesidades en común. La situación de los periodistas en Colombia es causa de mayor preocupación,
pues se evidencian graves violaciones a la libertad de expresión asociadas a violaciones al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. Resulta particularmente alarmante la ausencia de celeridad en las investigaciones y procesos iniciados contra los responsables de persecuciones a periodistas. A mí me parece que en Colombia hay libertad de expresión, de opinión. Uno mira los diferentes medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, y uno ve que los periodistas pueden ejercer su labor en una forma digna, libre, y pueden expresar sus ideas. Escucha uno diferentes ideas, diferentes comentarios, a favor, en contra. Entonces yo creo que eso es lo que implica que haya una libertad de expresión, de que el periodista pueda opinar, pueda decir lo que siente, lo que piensa, sin límites y sin tapujos. Me parece que sí ha habido libertad de prensa en Colombia, ha habido en muchos momentos aciagos de nuestra vida, tiempos difíciles para el periodismo por la presión que han ejercido grupos al margen de la ley que hacen de que el periodista no pueda ejercer libremente esa noble profesión, pero yo creo que en la mayoría de los casos sí se ha podido expresar libremente el periodista, y esas presiones de grupos al margen de la ley han sido esporádicas para bien de la democracia, para bien del ejercicio de la profesión y para bien de nuestro país. Los comunicadores hoy en día están perdiendo su autonomía al estar sometidos a unas restricciones que son impuestas por diferentes instituciones u organismos a quienes hay que obedecerles para el bien propio. De lo contrario, se presentan unas consecuencias como el desplazamiento forzoso e incluso poner en peligro la vida. Mucho riesgo, porque ellos quieren tener la información en la mano, información fresca, y tienen para ello que lograr meterse en el barro, meterse en donde nace la noticia, y esto asume muchos riesgos. Libertad total no existe en Colombia a nivel del periodismo. Vemos que algunos medios informan abiertamente los acontecimientos, y esto conlleva algunos problemas con las partes que están involucradas en estos artículos. Por eso pienso yo de que cuando hay algunos intereses creados a nivel político-económico, es difícil que el periodismo tenga toda la libertad.